Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with XTB. Hola a todos, bienvenidos a otro análisis de renta variable. Si hablábamos antes de Unicaja, en este proceso de fusión, la otra pareja de baile en este caso es Liberbank y lógicamente teníamos que hablar de ella. Bienvenidos a un nuevo análisis. Recordar como siempre pulsar en la campana de notificaciones del perfil de YouTube de XTB España, suscribiros al canal, lógicamente, si todavía no lo estáis, y bueno, pues prestando atención a este análisis en concreto, con lo que ya habíamos comentado en el anterior vídeo sobre Unicaja, valorábamos que en principio el único problema que tienen estas entidades, aparte de los controles de riesgo de sus ratios, sobre todo de morosidad, que es un factor clave a la hora de valorar la calidad y el saneamiento de los balances de cada una de las entidades. En este caso, aunque era un factor muy positivo que a nivel de distribución o de deslocalización geográfica estaban muy bien dispersos por el panorama nacional, el problema venía precisamente por ese aspecto, y es que si no tengo duplicidad de costes no puedo reducir costes. Entonces veremos cómo se apañan estas dos entidades que están en proceso de análisis fundamental de sus balances para valorar, entre otras cosas, como ya habíamos comentado, el precio de canje de las acciones y el peso de cada una de las entidades dentro de la nueva entidad resultante. Entrando en la pantalla completa podemos ver que en este caso, y comparándolo con el de Liberbank, con el de Unicaja, perdón, que lo tenemos aquí, la evolución de Liberbank ha sido mucho más positiva. Ha roto la barrera del 50% de Fibonacci de toda la caída del coronavirus que ya habíamos visto intentar atacar en dos ocasiones hasta que finalmente lo pudo romper. Tenemos una ahí, una segunda aquí y finalmente, y además con una vela de decisión, algo que a nivel técnico es visto de manera muy positiva porque afianza la fuerza de la recuperación en el precio, empezó a cotizar no solo por encima de este nivel, sino por encima de su media de 200 sesiones. Aunque es cierto que luego ha habido tres tanteos de cotización por debajo de la media, coincidiendo además con el canal alcista que ha empezado a dibujar, es cierto que ahora nos encontramos en una posibilidad, al igual que Unicaja, de una recuperación en el precio. En este caso, como Liberbank de las dos es la pequeña y que podría ofrecernos lógicamente un potencial de revalorización mayor, como ha pasado con Bankia en comparación con CaixaBank, en principio y siempre y cuando la evolución se siga manteniendo y las negociaciones respecto a la fusión pues sigan de manera favorable, en este caso como Liberbank sería la pequeña de las dos entidades, a efectos prácticos sería la absorbida, es muy probable que veamos un crecimiento en el precio de la acción de Liberbank mucho más grande. Coincidente además con que su media de 50 sesiones, que es una valoración de evolución en el precio de más corto plazo, vemos como no solo ha servido de soporte dinámico, sino que además ya durante las últimas 2 semanas ha empezado a cotizar por encima de la media de 200 sesiones. Si bien es cierto que los otros indicadores como el RSI o el estocástico no nos están dando señal alguna en cuanto a que el RSI nos indica que no hay ningún tipo de preferencia de movimiento y que en el estocástico en principio el movimiento correctivo no ha finalizado porque la media no está cruzada inversamente con la señal, es decir, deberíamos ver el movimiento alcista con la línea de color roja por debajo de la línea de color azul. En este caso lo que deberíamos esperar es a que haya una ligera corrección adicional hasta que veamos que al menos el estocástico nos da una señal. A nivel técnico está claro que la evolución es positiva y que incluso no solo la ruptura del soporte, la ruptura de la resistencia del 50 de Fibonacci, que ahora sería un soporte, sino que además tenemos en otro nivel el 61,8 de Fibonacci en los casi 22 céntimos por acción, nos indicaría un precio de entrada mucho más interesante. En principio el canal alcista de color rojo nos indica el movimiento principal de más corto plazo y siempre y cuando lógicamente se confirme al menos soporte en la media de 200 sesiones podríamos entrar con una evolución positiva. Por lo tanto, siguiendo con la valoración de Unicaja, habrá que esperar a que esos análisis salgan a la luz y sean publicados y comentados por sendos
consejos juntas de administración de las dos entidades para valorar finalmente los aspectos clave de una fusión, que entre otras cosas es la valoración de los riesgos, la reducción de costes y por supuesto el canje de acciones de una y otra entidad. Por lo tanto, seguiremos pendientes tanto con Unicaja como con Liberbank, que en ambas se encuentran en unos niveles de soporte y en principio muy buenos para poder tomar una compra y valorar, al menos buscar resistencia de sus canales alcistas correspondientes. Por mi parte nada más, un saludo, muy buenos días y hasta la próxima. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with XTB.